cierto conocimiento y creo que nos vamos con más, que eso es lo más bonito de todo esto. Mi Cintia Hernández, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy contenta otra vez de estar aquí ya con mi sección. Oficialmente, amiga, oficialmente con mi sección de Viajando por las Letras. Es muy feliz, muy acalorada. Pero ahorita aquí te estamos, refrescas, y amiga. Estrenando aquí un ventilador muy rico. ¿Verdad? Sensacional. Tú Sí. ahorita con Pelatza Carazza y todo lo demás. Y guapísima como siempre, amiga. Ay, Sabes que te gracias. queremos, hombre. Y nos vamos a ver el viernes también, ¿eh? Pero bueno, Sí, ese también el nombre. viernes, no se pierdan En las tele. noches con sentido en televisión, ahí vamos a estar y vamos a coincidir Marmolejo y yo, entonces así es por que fin, no se lo amiga. pierdan. Y con sí, Edna. ya no nos había tocado. Y con Edna, o sea, no sé si nos está va a estar escuchando. buenísimo, En la así es que no conducción. se lo pierdan. No. No se Y hoy lo en un pierdan. paseo por las letras, ¿qué traes? ¿A dónde nos llevas? A ver, ¿dónde nos vas a llevar hoy? Pues los voy a llevar de paseo a Colombia, Ok. al realismo mágico. Mm. Bueno, pues les voy a hablar de nuestro Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez. Sí. No en tanto hablar como de él, que digo, que no ¿Qué más se sabemos, puede ¿no? decir? ¿Qué Sí. más se puede saber de don Gabo que no sepamos? Y que bueno, la verdad es alguien que creo, me atrevería a decir que la mayoría de las personas han leído algo, Ujú, algo de él. de Gabriel. Y si no han leído algo, mínimo saben quién es, ¿no? Ujú. Han leído sus frases mínimo en el Facebook ahí, rondando por ahí, visto alguna película, pero bueno, es un personaje que todos identificamos perfectamente Ujú. bien. Pero por lo que más se le conoce y más se identifica es por su trabajo de novela, ¿no? Ujú. Entonces yo hoy les traje algo que se llama Extraños Peregrinos y son 12 cuentos. Que es, digamos, de lo que menos tiene en su repertorio, Ajá. ¿no? Cuentos. Recuerden que más prácticamente la finalidad de mi sección es invitarlos a leer, entonces por eso me gusta traer relatos que sé que les pueden apasionar, que los pueden atrapar y que son fáciles de leer y que no tienen que leer de inmediato todo el libro, que además es muy breve, no está tan Sí, no grande, está tan. pero con que lean un cuentito, ¿no? Y puedan conocer esta escritura maravillosa de Gabo, como exactamente, estos cuentos no están exentos a ese realismo mágico al que nos transportaba, ¿no? Esto cotidiano, Ujú. con esos brillos mágicos e ilógicos, ¿no? Que ante lo cotidiano y lo real pueden sonar ilógicos, pero la magia de estas letras es que en la historia no es ilógico. Ujú, En la ujú. historia es completamente normal, ¿no? Ujú. Entonces, este compendio de libros llevó nada más y nada menos, le llevó a don Gabo 18 años, Wow. ¿no? 18 años Ya me poderlos siento más tranquila crear. de mi proceso creativo. Ya ves, ¿no? ¿Cuántos llevas? Estás a Oye, tiempo, amiga. tres. todavía. Oye, haciendo un paréntesis, después nos haces un paseo por las letras del libro de mi Jimenita, ¿eh? Sí, se lo tengo que regalar. Ya lo tengo pedido, ya lo Por tengo Por pedido. favor, para poderlo leer. Ya lo y tengo poder pedido. Nos los invitarlos. tienes que Sí, regalar. ya sé, ya Por sé. favor. Lo tengo pendiente, amigos, Sí. ya lo tengo pendiente. En cuanto lo tenga Sí. y lo lea, claro que sí. Que lo Sí, voy Pero a fíjate leer. que sí, ese tipo de detalles como lo que dices, pensar que uno de los grandes se tomó ese tiempo para tener algo terminado, porque normalmente pensamos que son tocados por Dios y que en 15 días Sí. les quedó el libro y santo remedio, ¿no? Y que no vivieron ninguna angustia, que no tuvieron dudas, que no dijeron ni cómo le pongo a este personaje, ¿no? Y es un Exacto. proceso muchísimo más complejo. Entonces el ver que estos dioses literarios son un poco más terrenales, Ujú. también nos permite a nosotros acercarnos más a las letras y no tenerles tanto miedo, tanto exceso de respeto, ¿no? Sí, exacto. Es como sentirlos más mortales e identificarte en cualquier, no exactamente, tal vez tú no escribes, pero cualquier proceso creativo que tengas, Cualquiera, claro. en cualquier área. Es decir, me estoy tardando, no pasa nada, efectivamente. Si los grandes, ¿no? Se tardaron tanto tiempo y a la primera no salió, ni modo. Otra vez y Ujú, otra vez y las ujú. veces que sea necesario. Precisamente, ¿por qué peregrinos? ¿Por qué le puso 12 cuentos, no? ¿Por qué 12 peregrinos? Por ese vaivén que tuvo precisamente Gabriel García Márquez para poderlos juntar y escribir. Todo ese vaivén creativo que tuvo. Todos estos libros tienen un hilo conductor o algo en común, que son personajes latinoamericanos Ujú. viviendo en Europa, ¿no? Ok. Todos los personajes de este cuento es como una persona, ¿no? De Latinoamérica, que como somos, ¿no? Ese calor que nos identifica, y no, y esa calidez que podemos tener a diferencia de la cultura europea. ¿Cómo es esta adaptación?
Sí. Este es como lo común que tienen todos estos cuentos. Precisamente cuando regresa de un viaje de Barcelona, que viene para acá, para México, y él se da cuenta, porque él originalmente empezó a escribir una novela. Y fue cuando se dio cuenta que no era por ahí. Que no era una novela lo que quería escribir, sino que quería escribir varias historias basadas en notas periodísticas, en ensayos que tenía, en ciertas novelas que nunca terminó. Todo esto lo juntó y los primeros 2 años tuvo los 2 primeros cuentos. Y los otros 10, pues se tardó otros 16 años para poder tenerlos, ¿no? Y hilarlos. Pero no solo habla de esto, decir, ay, ¿qué trabajo le cuesta a un latino adaptarse a la cultura europea? No, ese es como lo común que tienen. Pero son cuentos de fe, ¿no? Ahí donde destaca lo que es la fe, donde puede destacar el amor, donde puede destacar misterio, ¿no? Que precisamente uno de los que les traigo es como este toquecito de misterio que los puede tener al filo del asiento al estarlo leyendo. Pero antes de decirles y platicarles del cuento que les quiero recomendar, quiero leerles una pequeña parte del prólogo de cómo él mismo nos invita a leer estos cuentos, ¿no? Después de todos estos 18 años él empezó en 1972. Sí, claro. Y termina en 1996. Wow. De juntar todos. La diferencia de décadas, incluso, de todo lo que sucedió en esos años. Y eso es lo que dice. Había unos que ya había terminado y pasó el tiempo y dijo, esto ya no es actual. Claro. Wow. Va otra vez, ¿no? Y todo, así fue ese proceso. Y bueno, esto dice así. Aquí está, listo para ser llevado a la mesa después de tanto andar del timbo al tambo, peleando por sobrevivir a las perversidades de la incertidumbre. Todos los cuentos, salvo los 2 primeros, fueron terminados al mismo tiempo, y cada uno lleva la fecha en que lo empecé. El orden en que están en esta edición es el que tenían en el cuaderno de notas. Siempre he creído que toda versión de un cuento es mejor que la anterior. ¿Cómo saber entonces cuál debe ser la última? Es un secreto del oficio que no obedece a las leyes de la inteligencia, sino a la magia de los instintos. ¿Cómo sabe la cocinera cuando está la sopa? De todos modos, por las dudas, no volveré a leerlos, como nunca he vuelto a leer ninguno de mis libros por temor a arrepentirme. El que los lea sabrá qué hacer con ellos. Por fortuna, para estos 12 cuentos peregrinos, terminar en el cesto de los papeles debe ser como el alivio de volver a casa. García Márquez, 1992. Tan peculiar, hasta para eso, híjole, era un notado, la verdad. Sí, no, y como ser un niñote, o sea, y esa era la magia de... ¿Y de este libro hay algo en particular que vas a recomendar? Sí, es el cuento de Solo vine a hablar por teléfono. Okay. ¿Por qué ese? A ver, ¿por qué ese en particular? Bueno, sí. Una de lo que decía es que tiene este toque de misterio. Tiene este toque de misterio que te va a mantener así al filo del asiento que pasa. A grandes rasgos es una mexicana que está viviendo en Barcelona. ¿Qué frutas vendía? Ciruelas, chabacanos, melones y sandía. ¿En Barcelona? En Barcelona. Ella tiene una relación con otro mexicano, los dos se van a vivir a Barcelona. Una relación muy truculenta en la que ella ya lo había abandonado en ocasiones anteriores. Entonces estaban en un vaivén. En una ocasión, ella queda con él de que lo va a alcanzar porque él es un mago. Y esa noche él tiene 3 eventos. Ella obviamente quedó muy formal después de ir a visitar a unos parientes en Zaragoza, de acompañarlo a sus eventos. Va de la carretera, se descompone el coche. En una época donde no había teléfonos celulares, ¿no? Bueno, entonces ella tiene la urgencia de hablar por teléfono para avisarle. Aquí, como haciendo paréntesis, ¿por qué me gusta? Porque no solo habla de un misterio, sino de la relación de pareja que había entre ellos. ¿Por qué tanto quería hablar por teléfono ella? No le interesaba tanto arreglar el coche para que ella pudiera salirse de la carretera. Lo que le interesaba era poder avisarle al marido para que él no desconfiara de ella. Para que supiera que esta vez ella sí se iba a quedar con él. Wow. Bueno, pasa un autobús, le hace ella la parada para pedir ayuda, pero no pide ayuda con el coche. Pide ayuda que la lleven a un lugar donde ella se pueda comunicar, donde pueda encontrar un teléfono para hablar con el esposo y avisarle. Sube al autobús, observa que hay puras mujeres, la mayoría vienen durmiendo. Se sube al autobús,
llegan, ¿no? A un edificio, aparente normal, abandonado. Llega, una de las chicas le dijo, sí, aquí vas a poder hablar por teléfono, no te preocupes. Entra, la reciben, por acá vente. No, es que yo nada más vengo a hablar por teléfono. Claro que sí, una enfermera. Claro que sí, no te preocupes, ahorita vas a poder hablar por teléfono. La lleva a un consultorio y pues es cuando se da cuenta que está en un hospital psiquiátrico. Y obviamente pues claro que el doctor en ese momento, que la trató muy bien y muy encantador, dijo, claro que sí, mañana vas a poder hablar por teléfono. Y le encierran ahí, cuando ella realmente solo iba a hablar por teléfono. Entonces lo maravilloso aquí también es esta cuestión del suspenso, de que estás de ¡uy! Y de por qué no le creen, y de que ya está a punto de poder hablar por teléfono y chin, y no puede, etcétera. Pero lo interesante de todo esto es a lo que me refería, que no solo es una historia de simple suspenso de una mujer que por azares del destino termina atrapada en un hospital psiquiátrico, sino de esta relación que tenían ellos de pareja, donde a ella lo que la llevó ahí es esa necesidad de hablar por teléfono para que él supiera que no lo abandonó, sino que seguía ahí. Pasan 2 meses, ella pues más o menos ya se está medio adaptando con medicamento y todo, y por fin logra hablar por teléfono. En el momento que habla por teléfono, él le cuelga. ¿Por qué? Porque efectivamente, después de que él se preocupó porque no llegaba, él en lugar de pensar, lo primero que hizo fue hablar a sus familiares le dijeron no, ya se fue desde el almuerzo. Claro. Él inmediatamente lo que pensó es, me abandonó, claro, me lo volvió a hacer, ya se fue. No pensó, tuvo un accidente, no pensó algo grave le pasó, simplemente él me abandonó. En el momento que recibe la llamada de ella, le gana, ¿no? Le gana este enojo, le gana este dolor que siente y le cuelga. Y obviamente ella queda otra vez atrapada en este hospital psiquiátrico. Ahí ella encuentra, hay una enfermera que la acosa y que de cierta manera dice, si tú eres buena conmigo, pues yo voy a ser buena contigo. Ella cede un poco y contacta al marido para que la pueda visitar. Y lo también de esta relación es como cuando el marido llega a verla, ninguno de los dos es como, ay, por fin te encontré. Él creyendo que realmente está loca y ella sabiendo que no le cree. Total, que lo tienen que leer para saber qué pasa y en qué termina. No les voy a contar todo. No se van a estar spoileando, no voy a spoilear. Sin embargo, fíjate lo chistoso, mi querida Cintia, cómo en la vida real eso nos llega a pasar. A veces prejuzgamos o nos predisponemos por ciertos acontecimientos que nos ha pasado con la pareja o con los familiares o con historias anteriores, ¿no? Y nos hacemos telenovelas en nuestra cabeza sin realmente ponernos a preguntar qué es lo que pudo haber pasado para que la situación que estamos viviendo se esté dando. Exacto, y con cosas tan cotidianas, desde mandé un mensaje hace 10 minutos y no me ha contestado. Y ya están las palomitas azules. El drama de las palomitas azules. El drama de las palomitas azules, son el demonio. Sí. Y dices, y tú ya estás pensando, no, es que seguramente no le importa. Cuando no sabes si está ocupada la otra persona, está en una junta y tuvo que abrir el WhatsApp porque tenía que ver un mensaje del trabajo o lo que sea y no pudo contestar en ese momento. Y exacto, tú ya te hiciste, toda la historia y además sufres y en el momento que ves a la persona, ¡pac!, ¿no? Explotas y le reclamas y y cuántas relaciones, y exacto, no solo de pareja, de familia, laborales rompen por esto. Así es. Por lo que la historia que yo me hice. Y sin dar derecho a réplica, ¿eh? Exacto. Y te lo digo porque me lo han hecho muchas veces. ¿Y sabes qué es lo peor? Y justamente no te dan ni tiempo de que tú expliques qué pasó. Simplemente se predispusieron a algo y bye. Y ni siquiera te dicen, oye, fue por eso. O sea, ni siquiera tienen el valor para decirte lo que realmente pensaron. Y lo que te decía, ¿y sabes también qué es peor que lo que pasó aquí? Que ya ni siquiera hay un deseo de pedir ese derecho de réplica. Ya te conformas con la situación, ya está tan hecho. Y esto es lo maravilloso de que tienen estos cuentos, ¿no? O sea, a manera superficial, exactamente, dices, ya habla de una mexicana, ya se quedó, ay, sí, qué feo, ¿no? Y que pensar en la angustia que pudo haber sentido ella de, pues no estoy loca y estoy aquí encerrada y no me creen. Pero va más allá, sino de analizar a los personajes. Que eso es lo que logran los grandes, ¿no? Los grandes escritores yo creo que tienen eso en común,
el permitir crear estos personajes más redondeados, no tan lineales, que dices el bueno, el es malo, es mentiroso, está loco, no está loco, que tienen estos matices que son como los seres humanos, ¿no? Y fíjate que yo creo que también radica mucho en cuando tú te haces fan de un cierto escritor, claro, te vas dando cuenta hasta de su misma evolución, ¿no? Claro. Porque te aseguro Sí. que lees algo de García Márquez a estas alturas y lees lo primerito que hizo y es algo totalmente diferente, ¿no? Y esto que realmente te puede presentar tal vez en esto que nos trae, en este caso Cintia, ahí te das cuenta del colmillo que en este momento el hombre ya adquirió y por lo tanto también te das cuenta que, a ver, señor escritor o señorita escritora, esto es de paciencia, claro, y no se trata de hacer un libro por hacerlo, sino que realmente analizar el contexto y en que es un proceso creativo, es un ¿no? proceso creativo, exactamente, de todo esto, y que sin lugar a dudas cuando lo lees te das cuenta de la evolución en décadas, de la evolución de él como escritor, y simplemente que te das cuenta que en este caso la lectura de él es atemporal. ¿No? Que tú la puedes leer ahorita. Mágico, efectivamente, no sé, bueno, en programas anteriores que hablé también de Elena Garro, otra maravillosa exponente del realismo mágico, y eso es lo que tienen. Sus historias son atemporales. Bueno, ya a título personal, obviamente esto te lo quería preguntar desde hace mucho tiempo, Cintia, y aprovechando que trajiste al gran García Márquez, yo difiero un poco, o sea, bueno, obviamente fue uno de los que hizo de este realismo mágico algo, pues, maravilloso. Sin embargo, muchos lo toman como el padre del realismo mágico. Sin embargo, yo podría decir que como padre del realismo mágico, ¿no te parece que pudo haber sido Franz Kafka? De hecho... Y muchos no lo contemplan, ¿eh? No, sí, y no solo eso, sino García Márquez, gracias a Kafka, así es, comenzó a escribir. Exacto. Y mucha Pero gente tiene no lo que sabe. ver también las maneras ideológicas que tenía cada quien, ¿no? Porque los contextos de los dos eran totalmente diferentes, ¿no? Y les tocó formas muy diferentes, ¿no? Sí, pero esta cuestión de lo cotidiano, de hacer lo cotidiano algo mágico, y que dentro de esa magia no suene ilógico. Esa es la maravilla del realismo mágico. Y efectivamente, como la joya de Como agua para chocolate, ¿no? Que también retoma todos esos elementos y te permite volver a vivirlos de esa forma, en donde tú sabes que a lo mejor esto no es exactamente como lo lees, pero tiene sentido. En este mundo que te está creando el escritor, tiene sentido lo que están diciendo. Sí. Y exacto, esa es la maravilla. Pero qué buena pregunta haces, y es cierto. Y Márquez siempre lo dijo, que gracias a Kafka, el día que leyó La Metamorfosis, ¿no? Desde la primera frase de cuando despierta y que soy, y que se empieza a ver en la cama, fue cuando dijo, de aquí soy. Así es. Y esto es lo que yo quiero, y lo que yo quiero hacer. Efectivamente. Entonces, creo que sí podemos decir como padre, creo que sí. Así es. Sí podría ser. Y no sé, la mamá o la hermana, Elena Garro. Sin embargo, ahorita también mencionas, por ejemplo, Elena Garro. Yo ahorita me viene a la mente Los Perros, por ejemplo, ¿no? Wow, es una obra maestra de la señora Elena Garro. Yo hasta la fecha la sigo leyendo y me estremezco con estos personajes, además tan icónicos de la cultura mexicana. Son personas que nacieron para ser grandes. De verdad, tienen una mente adelantada a su época, yo creo. No, y además esto que mencionas, Elena, es en general en sus obras. Elena ensaltar a la cultura mexicana ante todo. Así es. Ante todo, o sea, México, y no solo ni a las clases altas, ni a las medias, ni a las bajas, sino recorría todas sus grandezas, sus equivocaciones, sus miserias de cada una de estas clases sociales. En Los Perros, efectivamente, te muestra la crudeza, la pobreza, el dolor que puedes sufrir, ¿no? Precisamente por esta falta de apoyo económico, por todo esto, todo lo que pueden llegar a pasar, pero a la vez, esa misma clase social, lo miserable que puede ser con ellos mismos. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que esa obra, ¿en qué año fue escrita? Y todavía sigue ocurriendo. Y ahora, por ejemplo, con los feminicidios y con lo que está sucediendo, violaciones a las mujeres, y que justamente
obra maestra de Elena Garro, te trata de... Que ahora no las traes ahora en Revista 1313, porque la hablaste de ella en las noches. Sí. Allá en tele no las llevaste, pero ahora pero vamos a ¿qué dejar trabajo me va a costar? de tarea. Pero qué preocupante, ¿no, Cintia? Que las Sí. cosas no hayan cambiado y que por el contrario, se sigan dando este tipo de cosas. Sí, y algo, retomando un poquito lo que hablaba hace rato el abogado, que estaban hablando de esto de las leyes, del IMSS y todo este rollo, cuando hablaba del pueblo, y el problema es que no hemos entendido que el pueblo somos todos. Lo que decías, dile tú al de la farmacia, al Seguro Social, social, oye, tienes la obligación de darme el atenderme medicamento. porque yo estoy pagando. A veces pensamos que es porque la seguridad médica que me dan en mi trabajo es gratis. El mismo que te atiende cree que tú no estás pagando. Sí, y entonces, sí. como tú no me pagas, No me puedes te venir voy a a exigir. atender bien. Ya no es de que digo me exija, simplemente no te voy a atender bien. Exacto. ¿Por qué no en particular te atienden bien? Porque ahí te enseñan que él es el cliente y es el que te paga. Pero te voy a decir Pero una tú cosa. como persona, ¿por qué no lo entiendes? ¿Por En qué el te lo tienen particular que tampoco te enseñar? atienden tan maravillosamente, ¿eh? Y tú les pagas. Y el grave problema precisamente también es esta separación que hacemos de eres tú y no me Sí. afecta tratarte claro. mal y no me afecta no hacer mi trabajo y no me afecta Sí, nada nos todo afecta, eso. Nada. ¿no? Exactamente. Pero qué Pero grave bueno. es porque se nos olvida, y sobre todo en el sector médico, Ujú. que estamos tratando con humanos. Yo Con siempre la he dicho, vida. Sí, o sí, sea, exacto, con la vida, siempre he dicho que hay dos profesiones en las que si no tienes vocación, por favor no lo hagas, Ujú. porque es lo peor que puedes hacer en la vida, porque matas Sí. vidas, hablando físicamente y Y mentes, emocionales, ¿no? que es la medicina y la docencia. De acuerdísimo. Si no tienen vocación, por favor, no. Y entonces, porque también no solo Ok. depende de las autoridades, también hay médicos Sí. que dices, oh, por Claro. Dios, que son unos burócratas completos que llegan, checan Son su más tarjeta. burócratas que el Ya de está, ahí presupuestos. Sí. Chicas, nos vamos, ya nos mandaron No, ya. ¿por a qué? nuestro- ya No, se nos podemos acabó quedar 2 Revista días aquí nosotros 1313. platicando. ¿Redes, Visitia? Claro que sí, estoy como Cintia Hernández, actriz, en todas mis redes. Así me Perfecto, encuentran. muchas gracias, Jimena, gracias, amiga. Muchas gracias, mi Alex. Un ahí estamos. excelente programa hoy Fue, también. fue muy enriquecedor. Espero que nuestro público también se lleve con ellos, primero, un excelente sabor de boca y la tentación de leer estos cuentos. Sí. Y también ese empoderamiento de saber que hay que exigir lo que merecemos en el trato, en el que damos y en el que Sí. recibimos, ¿no? Así es. Listísimo. ¿Tus redes? Mis redes Muchas AX Santibanes con Z al final, B de bueno, en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook. Ahí estamos. Juan Carlos, gracias, hermanito. Pues al contrario, amigo, muchísimas gracias a todos ustedes. Fue una mesa riquísima, aprendimos yo creo que muchísimo. Y Sí. lo más importante, que como siempre dejamos en todo nuestro auditorio la reflexión para que del tema que hablemos obviamente se pongan a pensar, analicen, investiguen y lo primordial, defiendan sus derechos, que es lo Así más es, importante. así es. Y gracias como siempre a toda nuestra audiencia en cabina. Gracias, chicos, muchísimas gracias por asistirnos como siempre con todo cariño. Gracias a nuestro Facebook Live, gracias. El Facebook Live ahí se va a quedar, lo pueden seguir reproduciendo para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. Y les agradecemos porque hemos tenido buenas reproducciones. El de hace 8 días llevamos como 600 reproducciones súper, del, ¿qué ves? del pasado. Entonces, gracias en verdad. Sigan compartiéndolo, por favor, y sigan apoyando todo lo que hay aquí en Yutal, en México. Sigan las redes sociales, por favor. Y aquí, bueno, no, aquí nos vemos el próximo miércoles en Revista 1313 en punto a las 7 de la noche. Y este viernes no se pierdan Las Noches con Sentido por astele.tv. Aquí van a estar estos señorones también en Ahí la los conducción. vemos. Cintia, Juan